Cada historia que ves aquí estuvo a punto de perderse. Escúchala. Ayuda a que no vuelva al silencio. Suscríbete. Déjame contarte cómo fue, porque nadie lo sabe realmente. Nadie sabe lo que se siente cuando el capellán levanta los pesados bancos de madera de la capilla y aparece esa trampilla oscura y te das cuenta de que vas a meter a 7 niños ahí abajo, en un agujero de 2,5 metros de largo y menos de 1,5 metros de alto, donde no podrán ponerse de pie ni estirarse completamente, donde apenas entrará el aire por un tubo delgado que da al patio, donde pasarán 5 días completos esperando a que los soldados alemanes decidan si van a entrar o no al convento. 5 días en los que cada respiración tiene que ser silenciosa, cada movimiento tiene que ser calculado, cada segundo tiene que pasar sin que nadie tosa, sin que nadie llore, sin que nadie se rompa, porque si uno se rompe, todos mueren. Yo les dije, entra, simplemente eso, entra, y ellos entraron, uno tras otro, bajando por esa abertura estrecha hacia la oscuridad, confiando en mí, confiando en que sabía lo que estaba haciendo, confiando en que los volvería a sacar con vida. Y mientras los veía desaparecer en ese agujero, pensaba en todo lo que podía salir mal. Pensaba en que si los alemanes decidían revisar la capilla a fondo, si movían los bancos, si escuchaban un sonido, si sospechaban algo, entonces no solo morirían esos 7 niños, sino que también morirían las otras 76 personas que estaban escondidas en el convento o repartidas por las casas del pueblo. Y también morirían las 15 monjas que vivían aquí. Y también moriría el capellán, que en ese momento estaba cerrando la trampilla. Y también morirían las familias del pueblo que nos habían ayudado. Todos muertos por una sola decisión que yo había tomado meses atrás cuando dije sí, vamos a hacer esto, vamos a esconder niños judíos en un internado católico y vamos a mentir a todo el mundo para mantenerlos con vida. Me llamo Denise Bergón y tengo 30 años. Soy la superiora del convento de Notre-Dame de Massy en Captenarre, una comuna pequeña en el departamento de Lot, a más de 200 kilómetros al norte de Toulouse, una zona que los alemanes controlan porque hay un cruce ferroviario estratégico, y durante casi 2 años escondí a 83 niños judíos haciéndolos pasar por alumnos católicos. 83 vidas que dependían de que yo no cometiera ni un solo error, de que no dijera ni una palabra equivocada, de que no confiara en la persona equivocada, de que cada documento falso que firmaba estuviera perfectamente falsificado, de que cada mentira que decía sonara completamente creíble. Y esto que voy a contarte no es una confesión en busca de absolución, ni un testimonio en busca de reconocimiento, es simplemente lo que pasó, lo que realmente pasó, sin las partes heroicas que la gente quiere escuchar, sin la épica que hace que las historias sean fáciles de digerir. Solo la verdad cruda de lo que significa decidir que vas a mentir, vas a falsificar, vas a poner en riesgo a todas las personas que conoces, porque si no lo haces, 83 niños van a morir. Todo empezó con una carta que llegó en agosto, en pleno verano cuando el calor era seco y opresivo, y la luz entraba por la ventana de mi despacho, cayendo sobre el papel blanco donde estaban escritas las palabras del arzobispo Saliège. Palabras que decían, en nuestra diócesis han ocurrido escenas perturbadoras. Están separando familias y mandando a sus miembros a destinos desconocidos. Los judíos son hombres y mujeres, parte de la raza humana. Son nuestros hermanos. Un cristiano no puede olvidarse de eso. Y mientras leía esas palabras sentía cómo algo se removía dentro de mí. Algo que me decía que tenía que hacer algo, que no podía simplemente quedarme aquí, en el convento, rezando mientras afuera la gente estaba siendo arrancada de sus casas. Pero al mismo tiempo sentía miedo, un miedo profundo y paralizante, porque sabía que si decidía actuar, si decidía hacer lo que estaba pensando, estaría poniendo en peligro no solo mi vida, sino la vida de todas las hermanas que vivían conmigo. 15 monjas en total, 11 de las cuales no tenían idea de lo que estaba considerando. 11 que vivían su vida tranquila de oración y trabajo, sin saber que yo estaba a punto de convertir este lugar en un escondite clandestino. Cerré la carta y la volví a abrir.
La leí de nuevo, tratando de encontrar en esas palabras alguna indicación de qué debía hacer exactamente, pero no había instrucciones precisas, solo un llamado moral, un recordatorio de que los judíos eran nuestros hermanos, y yo me preguntaba qué significaba eso en términos prácticos. Me preguntaba si tenía derecho a decidir por las otras hermanas, si tenía derecho a poner en peligro sus vidas sin consultarles, si tenía derecho a mentir cuando toda mi vida había estado dedicada a la verdad y a Dios. Y esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi celda mirando el techo, pensando en todas las formas en que esto podía salir mal, pensando en todas las personas que podían morir si yo cometía un error. Y al día siguiente, cuando el sol salió y las campanas llamaron a maitines, yo ya había tomado una decisión. Había decidido que escribiría al arzobispo Saliège, que le contaría mi idea, que le pediría consejo, porque necesitaba que alguien me dijera que estaba bien hacer lo que estaba planeando. Necesitaba permiso para mentir. Escribí la carta con mano temblorosa. Le expliqué que nuestro convento gestionaba un internado para niñas católicas, que teníamos espacio, que teníamos aulas y dormitorios, que podríamos esconder niños judíos entre nuestros alumnos haciéndolos pasar por católicos, pero que me preocupaba el acto de deshonestidad que esto supondría. Me preocupaba poner en peligro a las otras monjas. Me preocupaba que si nos descubrían todos moriríamos, y esperé su respuesta con una mezcla de esperanza y terror, esperando que me dijera que sí, adelante, hazlo, pero también medio esperando que me dijera que no, que era demasiado peligroso, que había otras formas de ayudar, porque parte de mí quería que alguien más tomara la decisión por mí, que alguien más cargara con esa responsabilidad. Pero cuando llegó su respuesta y la abrí y leí sus palabras, supe que la decisión era mía y solo mía. La respuesta del arzobispo fue breve y directa. Mintamos, hija mía, siempre y cuando salvemos vidas humanas. Y esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como si hubieran sido marcadas con fuego. Mintamos, un permiso explícito de un arzobispo para hacer exactamente lo contrario de lo que se supone que debe hacer una monja, y guardé esa carta en un cajón de mi escritorio. La escondí bien porque sabía que si algún día nos descubrían y me interrogaban, esa carta sería evidencia de que había actuado con el conocimiento y el apoyo de la Iglesia. Y también sabía que si todo salía mal, si todos moríamos, alguien encontraría esa carta y entendería por qué había hecho lo que había hecho. Entendería que no fue un acto de locura ni de irresponsabilidad, sino un acto de obediencia a una autoridad moral más alta que las leyes de Vichy y las órdenes de los alemanes. El convento está construido en piedra, tiene muros altos que lo separan del pueblo, tiene una capilla al fondo del edificio, dormitorios en el segundo piso, aulas en la planta baja, un patio interior donde las niñas juegan durante el recreo. Y cuando empezó la ocupación alemana todo cambió, pero también todo siguió igual, porque seguíamos teniendo clases, seguíamos rezando, seguíamos comiendo juntas en el refectorio. Pero ahora había soldados alemanes en las calles, había controles en las carreteras, había listas de judíos que debían ser arrestados. Y yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien llamara a nuestra puerta pidiendo refugio. Y tenía razón, porque en diciembre, cuando el invierno ya había empezado a enfriar el aire y a cubrir las colinas con escarcha, alguien tocó a la puerta del convento justo después del anochecer. Era una mujer de la Resistencia. No me dio su nombre y yo no se lo pedí, porque en ese momento todos sabíamos que cuanto menos supieras, mejor. Cuantos menos nombres conocieras, menos gente podías delatar si te capturaban y te torturaban. Así que simplemente dijo, traigo a una niña, y se hizo a un lado, y detrás de ella vi una figura pequeña, una niña de 12 años con ropa sucia y rasgada, con el pelo enredado, con los ojos vacíos como si hubiera visto cosas que ningún niño debería ver. Y la mujer de la Resistencia me explicó rápidamente, sin dar detalles innecesarios, que la niña había estado escondida en el bosque durante días, que su madre y su hermana pequeña habían sido capturadas por los alemanes, que no tenía a nadie más, que necesitaba un lugar donde estar a salvo, y yo la hice pasar sin hacer preguntas.
Cerré la puerta detrás de ella. Llevé a la niña a una habitación vacía y le di ropa limpia y comida caliente. La niña se llamaba Hélène, tenía 12 años y venía de Lorena, en el noreste de Francia. Había huido con su familia cuando los alemanes invadieron. Había viajado hacia el sur buscando la zona libre. Había perdido a su padre y a su hermana mayor Annie, que fueron arrestados. Había visto cómo un camión militar se detenía frente a su casa y su madre le gritaba: «Corre, escóndete en el bosque». Había sentido la mano de su hermana pequeña Ida aferrándose a la suya. Había intentado arrastrarla hacia el bosque, pero Ida se había soltado. Había vuelto corriendo hacia su madre, y Hélène había tenido que elegir entre quedarse y morir con ellas, o correr y sobrevivir, y había elegido correr, y ahora estaba aquí sentada en una silla en una habitación del convento comiendo pan y sopa sin decir una palabra, y yo la miraba y pensaba en todo lo que había perdido, en todo lo que había visto, y me preguntaba si alguna vez volvería a ser una niña normal. Le dije: «Hélène, aquí estarás a salvo». Le dije: «Serás una alumna más del internado». Le dije: «Nadie sabrá quién eres realmente». Y ella asintió sin mirarme a los ojos, sin hacer preguntas, simplemente aceptando su nueva realidad con una resignación que me partió el corazón. Y esa noche, cuando todas las niñas estaban dormidas y el convento estaba en silencio, yo me quedé despierta en mi celda pensando en lo que acababa de hacer, pensando en que ya no había vuelta atrás, en que ahora tenía una niña judía escondida en el convento, y si alguien lo descubría me fusilarían, pensando en que esta era solo la primera, en que vendrían más, en que cada vez que dijera sí a otra niña, cada vez que abriera la puerta a otro niño, estaría multiplicando el riesgo, estaría aumentando las probabilidades de que nos descubrieran. Pero también sabía que no, podía decir que no podía cerrar la puerta en la cara de un niño que necesitaba ayuda. Así que ya desde esa primera noche supe que esto no terminaría con Hélène, que esto era solo el principio. La segunda fue Annie, la hermana mayor de Hélène, y cuando me enteré de que estaba viva, de que había logrado escapar del campo de detención cerca de Tours, de que había viajado sola hasta Toulouse, donde vivía su tía, sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque Hélène recuperaría a su hermana. Terror porque ahora tendríamos que esconder a 2 niñas en lugar de una. Y cuando la tía de Annie vino al convento, trayendo a la chica, me explicó la situación con voz temblorosa. Me dijo que su familia no estaba registrada oficialmente como judía, que podían hacerse pasar por católicos, pero que Annie había estado en el campo, que su nombre estaba en listas, que si la policía venía a revisar y la encontraba allí, todos serían arrestados, toda la familia. Y yo entendí que no tenía opción, que tenía que aceptar a Annie, y cuando vi a la chica, cuando vi sus ojos rojos de tanto llorar, cuando vi su expresión de determinación mezclada con desesperación, supe que era fuerte, que sobreviviría, que haría lo que fuera necesario para mantenerse con vida. Annie tenía 16 años, casi una adulta, y había visto más horror en los últimos meses que la mayoría de las personas ven en toda una vida. Había estado en un campo de detención, había visto cómo separaban familias, había logrado escapar corriendo por el bosque, había viajado sola sin papeles por un país ocupado, y cuando le expliqué cómo funcionarían las cosas en el convento, cómo tendría que fingir que era católica, cómo tendría que aprender los gestos de la misa, cómo tendría que mentir cada día sobre quién era, ella simplemente asintió y dijo: «Haré lo que sea necesario. No quiero ser una carga». Y yo le dije: «No eres una carga, eres bienvenida», pero por dentro pensaba en lo que realmente significaba tenerla aquí. Pensaba en que cada niño que aceptaba era una sentencia de muerte potencial para todos nosotros. Pensaba en que si cometía un error, si olvidaba falsificar un documento, si confiaba en la persona equivocada, si alguien se daba cuenta de que estas niñas no sabían rezar correctamente, entonces todos moriríamos. No solo Annie y Hélène, sino también las otras alumnas del internado, también las 15 monjas, también el capellán,
también la directora de la escuela, todos. Y así empezó. Primero 2 niñas, luego 3, luego 5, luego 10. Llegaban de todas partes. Los traía la resistencia, los traían familiares desesperados, los traían vecinos que no sabían qué hacer con estos niños, cuyos padres habían sido deportados. Algunos llegaban de noche, cuando el pueblo estaba dormido y nadie podía vernos. Otros llegaban de día con papeles falsos que decían que eran refugiados de Alsacia. Algunos llegaban llorando y gritando por sus padres. Otros llegaban en silencio con esa mirada vacía que yo ya había aprendido a reconocer. La mirada de alguien que ha visto demasiado y ha decidido dejar de sentir para poder sobrevivir. Y cada vez que abría la puerta y veía a otro niño esperando, cada vez que escuchaba otra historia de familia separada y padres deportados, sentía cómo el peso de la responsabilidad se hacía más y más pesado sobre mis hombros. Los recibía en la puerta, los llevaba directamente a una habitación privada antes de que las otras niñas pudieran verlos. Les daba ropa del internado para que se cambiaran, ropa que los haría parecer alumnos normales. Les asignaba un nombre nuevo, un nombre francés y católico que pudieran recordar y responder cuando alguien los llamara. Y luego pasaba horas falsificando documentos, creando carnés de identidad con fotos y sellos y firmas que parecían oficiales, inventando historias familiares que explicaran por qué estos niños estaban aquí, creando un pasado ficticio para cada uno de ellos. Y cada vez que firmaba un documento falso, cada vez que escribía un nombre inventado, pensaba en que esto era un crimen, en que si me descubrían no solo me acusarían de esconder judíos, sino también de falsificación. Y las dos cosas juntas significaban la pena de muerte. Pero seguía haciéndolo porque la alternativa era peor. Hélène Bach se convirtió en Hélène Dupont, Annie Bach se convirtió en Annie Martin, Albert Seifer se convirtió en Albert Rousseau, y así sucesivamente, 83 nombres reales que se convirtieron en 83 nombres falsos, 83 identidades judías que desaparecieron en el papel y fueron reemplazadas por identidades católicas. Y yo guardaba un registro secreto de todo, un cuaderno escondido donde escribía el nombre real y el nombre falso de cada niño, donde anotaba de dónde venían, quiénes eran sus padres, qué joyas o dinero habían dejado con nosotros, porque sabía que si yo moría y no había registro, estos niños desaparecerían sin dejar rastro, sus familias nunca sabrían qué les había pasado, nunca podrían recuperar las cosas que habían dejado para ellos, así que llevaba ese registro aunque sabía que era peligroso, aunque sabía que si los alemanes lo encontraban, sería la prueba definitiva de lo que estábamos haciendo. La directora de la escuela, Marguerite Rock, me ayudaba con todo esto. Ella sabía la verdad, sabía que estos niños eran judíos, y también lo sabían el capellán y 2 de las hermanas. Pero las otras 11 monjas no sabían nada. Ellas pensaban que estos niños eran simplemente refugiados de Alsacia y Lorena, regiones del este de Francia que habían sido ocupadas por los alemanes. Pensaban que eran niños católicos cuyos padres habían tenido que huir o habían sido desplazados por la guerra. Y yo dejé que pensaran eso porque si las 11 sabían la verdad, las 11 mentían. Y si las 11 mentían, las 11 podían ser torturadas hasta que confesaran. Y entonces todos moriríamos. Así que mentí por ellas, decidí por ellas. Las mantuve en la ignorancia para protegerlas. Aunque eso también significaba que si nos descubrían, ellas morirían sin saber por qué, sin haber tenido la oportunidad de decidir si querían correr ese riesgo. El problema más grande era la religión, porque estos niños judíos no sabían cómo comportarse en una misa católica. No sabían cuándo arrodillarse, cuándo persignarse, cuándo responder amén, no sabían las oraciones, no sabían los gestos, y si alguien notaba eso, si alguien se daba cuenta de que había niños en el internado que no sabían rezar el Padre Nuestro, empezarían a hacer preguntas, y las preguntas llevarían a sospechas, y las sospechas llevarían a investigaciones, y las investigaciones nos llevarían a todos a la muerte. Así que tuve que inventar una explicación. Tuve que crear una historia que sonara creíble,
y la historia que inventé fue esta. Estos niños vienen de familias comunistas del este de Francia, de las ciudades industriales de Alsacia y Lorena, donde muchos obreros eran ateos. Por eso no conocen la religión católica, por eso tenemos que enseñársela desde cero. Y funcionó, nadie cuestionó la historia. Las hermanas que no sabían la verdad aceptaron la explicación y se dedicaron a enseñar pacientemente a estos niños cómo comportarse en misa. Les enseñaron las oraciones básicas, les enseñaron cuándo arrodillarse y cuándo ponerse de pie, y los niños aprendieron rápido porque sabían que su vida dependía de ello. Sabían que si cometían un error, si se olvidaban de persignarse en el momento correcto, si respondían mal a una pregunta sobre religión, podían delatarse, así que prestaban mucha atención, copiaban todo lo que hacían las otras niñas, repetían las oraciones aunque no entendieran su significado, y lentamente se convirtieron en actores consumados, capaces de fingir que eran católicos aunque por dentro seguían siendo judíos, capaces de vivir una doble vida donde cada gesto público era una mentira, y solo en privado, solo en sus pensamientos, podían ser ellos mismos. Cada domingo íbamos a misa en la capilla del convento, y yo me paraba al frente mirando a todas las niñas arrodilladas en los bancos, mirando sus cabezas inclinadas en oración, y sabía exactamente cuáles eran las niñas judías, aunque nadie más lo supiera. Las veía copiar los gestos de las demás, las veía dudar un segundo antes de persignarse, las veía mirar de reojo para ver qué hacían las otras, antes de hacer ellas lo mismo. Y cada vez que eso pasaba, mi corazón se detenía por un segundo porque pensaba, si yo lo noto, ¿pueden los demás notarlo también? ¿Puede alguna de las hermanas que no sabe la verdad darse cuenta de que hay algo extraño en estos niños? ¿Puede alguna visitante del pueblo notar la diferencia? Y entonces pensaba en lo que pasaría si alguien empezaba a sospechar, si alguien hacía preguntas, si alguien informaba a las autoridades, y me daba cuenta de que estábamos bailando en el filo de una navaja, que en cualquier momento podíamos caer. Los alemanes controlaban todo en Kaptenack, controlaban el cruce ferroviario que era estratégico para mover tropas y suministros. Había patrullas constantes, había camiones militares que pasaban por las calles a todas horas. Había controles sorpresa donde revisaban documentos, y una vez vi algo que nunca olvidaré. Vi cómo dejaban cadáveres en la cuneta de la carretera, cerca del pueblo. Eran miembros de la resistencia que habían sido capturados y ejecutados. Los dejaron ahí durante días como advertencia, como forma de decir esto es lo que les pasa a los que nos desafían. Y las niñas del internado vieron los cadáveres desde las ventanas del segundo piso. Algunas lloraron, otras se quedaron mirando en silencio. Una niña pequeña me preguntó por qué están ahí, por qué no los entierran, y yo no supe qué responder porque la verdad era demasiado brutal. La verdad era que los dejaban ahí precisamente para que la gente los viera, para que la gente tuviera miedo, para que la gente entendiera que no había piedad, que no había perdón, que cualquiera que ayudara a la resistencia o escondiera judíos tendría el mismo destino. Esa noche, una de las niñas judías no pudo dormir. La oí llorar en su cama y fui a su lado. Me senté junto a ella y le dije, todo va a estar bien, estás a salvo aquí. Pero ella me miró con esos ojos llenos de lágrimas y me dijo, ¿y mañana? ¿Estaré a salvo mañana también? Y no supe qué responder, porque la verdad era que no. No podía garantizar que estaría a salvo mañana. No podía garantizar que estaríamos a salvo ninguno de nosotros, porque vivíamos día a día, momento a momento, sabiendo que en cualquier instante podía llegar un camión alemán, podía haber un control, podía haber una denuncia, y entonces todo se acabaría, todo el trabajo que habíamos hecho, todas las mentiras que habíamos construido, todas las vidas que habíamos intentado salvar, todo se vendría abajo en un segundo. Las familias de los niños dejaban cosas cuando los traían, dejaban lo poco valioso que les quedaba, joyas que habían sido de sus abuelas, relojes que habían sido de sus padres, anillos, collares, dinero escondido en sobres, documentos importantes, fotografías,
y me pedían por favor guarde esto. Si nos pasa algo, que los niños tengan esto, si sobreviven, devuélvales estas cosas. Y yo aceptaba todo y lo guardaba cuidadosamente, pero no lo guardaba todo en un solo lugar, porque si los alemanes registraban el convento y encontraban un escondite lleno de joyas y dinero, sabrían inmediatamente que algo pasaba, así que lo distribuía por todo el edificio, escondía un collar detrás de los libros de la biblioteca, enterraba un anillo debajo de una tabla suelta en mi habitación, escondía dinero en la capilla, guardaba documentos en diferentes armarios y llevaba un registro de dónde estaba cada cosa, quién era el dueño, a qué niño debía devolverse si sobrevivía, porque sabía que si yo moría, alguien tenía que poder encontrar estas cosas y devolverlas a sus dueños. Una vez una madre me entregó un collar que había sido de su propia madre. Me lo puso en las manos con mucho cuidado, como si fuera lo más frágil del mundo, y me dijo con voz quebrada: «Esto es lo único que me queda de mi familia. Si mi hija sobrevive, por favor déselo. Si no sobrevive, que lo tenga alguien que lo necesite. Pero por favor no deje que se pierda». Y yo guardé ese collar y pensé en todo lo que representaba. Pensé en generaciones de mujeres que lo habían usado, en las historias que contenía, en el amor que simbolizaba, y me prometí a mí misma que lo devolvería, que no dejaría que se perdiera, que si sobrevivíamos a esta guerra yo encontraría a esa niña y le daría el collar de su abuela, y eso fue exactamente lo que hice. Después de la guerra busqué a la niña, que para entonces ya era una mujer joven, y le di el collar, y ella lo tomó con manos temblorosas y lo guardó en una caja sin ponérselo nunca. Y cuando le pregunté por qué no lo usaba, me dijo porque es lo único que me queda de ellas, de mi madre y mi abuela, y si lo uso podría perderlo, y no podría soportar perder lo único que me queda. Las hermanas que no sabían la verdad hacían preguntas constantemente, preguntas inocentes que me ponían en situaciones imposibles. Una me preguntó por qué estos niños nunca reciben cartas de sus familias, y yo tuve que inventar que sus familias estaban desplazadas, que se movían constantemente huyendo de la guerra, que no podían dar una dirección fija. Otra me preguntó por qué estos niños no saben las oraciones básicas que cualquier niño católico debería saber. Y yo repetí la historia de las familias comunistas, de los padres ateos. Otra me preguntó por qué algunos de estos niños lloran por la noche, por qué tienen pesadillas, por qué a veces gritan dormidos, y yo dije que es porque están lejos de casa, porque han vivido el horror de la guerra, porque han visto cosas que ningún niño debería ver, y todas esas respuestas eran verdad y al mismo tiempo eran mentira, porque sí, estaban lejos de casa, sí, habían vivido el horror de la guerra, pero la razón real de su sufrimiento era algo que yo no podía revelar, era que eran judíos, era que sus familias habían sido deportadas, era que probablemente nunca volverían a ver a sus padres. A veces me pregunto qué habrían hecho esas 11 hermanas si les hubiera dicho la verdad desde el principio. Me pregunto si me habrían ayudado o si algunas habrían tenido tanto miedo que habrían preferido no involucrarse. Me pregunto si alguna habría sido lo suficientemente asustada o lo suficientemente convencida de las leyes de Vichy como para delatarnos. Y la verdad es que no lo sé. Nunca lo sabré, y en cierto modo me alegro de no haberlo descubierto, porque si les hubiera dicho la verdad y una de ellas nos hubiera delatado, todos habríamos muerto. Pero también me siento culpable por haberles mentido, por haber tomado la decisión por ellas, por haberlas puesto en peligro sin su consentimiento, porque la verdad es que si nos hubieran descubierto, si los alemanes hubieran entrado al convento, y encontrado a los 83 niños judíos, no habrían preguntado quién sabía y quién no sabía. Simplemente habrían matado a todas, a las que sabían y a las que no sabían, a las que habían elegido participar y a las que habían sido engañadas. Todas habrían tenido el mismo destino. Los niños se adaptaban sorprendentemente bien. Iban a clase como cualquier otro alumno, hacían sus deberes, jugaban en el patio durante el recreo, participaban en las actividades del internado y superficialmente parecían niños, normales,
pero yo sabía que no lo eran. Sabía que cada uno de ellos cargaba con un trauma profundo. Sabía que cada uno había perdido algo o alguien. Sabía que vivían con el miedo constante de ser descubiertos. Pero eran fuertes. Eran increíblemente fuertes. Más fuertes que la mayoría de los adultos que conocía, porque tenían que serlo para sobrevivir. Albert Seifer, un niño de 8 años que había llegado con su hermana, me dijo una vez que el convento era como un fuerte, que aquí se sentía seguro rodeado de esos muros altos, que no sentía la guerra a pesar de estar rodeado de peligro. Y yo quise creerle. Quise pensar que realmente se sentía seguro, pero sabía que era una ilusión. Sabía que la seguridad era frágil y temporal. Sabía que en cualquier momento podía romperse. Cada vez que sonaba un motor en la calle, cada vez que un camión pasaba cerca del convento, todos nos quedábamos congelados por un segundo, esperando, escuchando, tratando de determinar si se estaba deteniendo, si venía hacia nosotros. Cada vez que alguien tocaba a la puerta, mi corazón dejaba de latir por un instante. Pensaba, es ahora, han venido, nos han descubierto. Y luego resultaba ser un vecino que traía verduras o un comerciante que hacía una entrega, y el corazón volvía a latir. Pero ese miedo nunca desaparecía completamente. Vivía con nosotros como una presencia constante, como una sombra que nos seguía a donde fuéramos. Y los niños lo sentían también. Veías cómo se tensaban cuando oían ruidos extraños, cómo miraban hacia la puerta con expresión alerta, cómo estaban siempre listos para correr, para esconderse, para hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Un día recibí una carta oficial de la prefectura, una carta que pedía una lista completa de todos los alumnos del internado, nombres completos, fechas de nacimiento, documentos de identidad, y cuando leí esa carta sentí cómo el pánico me invadía porque esto era exactamente lo que había estado temiendo, un control oficial, una revisión de nuestros registros, y si había algún error en los papeles falsos que había creado, si había alguna inconsistencia, si alguien decidía verificar la información, entonces nos descubrirían. Pasé 3 días encerrada en mi despacho, falsificando documentos, verificando cada detalle, asegurándome de que todos los nombres falsos tuvieran fechas de nacimiento coherentes, que todos los lugares de origen fueran reales, que todos los sellos parecieran oficiales, y cuando finalmente entregué la lista, cuando el funcionario de la prefectura la recibió y la guardó sin revisarla demasiado, respiré aliviada, pero sabía que había tenido suerte. Sabía que pude haber cometido un error que no había notado, un detalle pequeño que podía haberlo delatado todo, y vivir con esa incertidumbre era agotador. En enero llegaron 15 niñas más, 15 niñas pequeñas que la resistencia trajo en medio de la noche. Algunas de ellas habían escapado literalmente de las manos de la Gestapo. Una había visto cómo mataban a su padre frente a ella. Otra no hablaba, simplemente no hablaba. Había dejado de hablar el día que se llevaron a su madre, y nosotros no teníamos espacio para 15 niñas más. No teníamos camas suficientes, no teníamos ropa suficiente, no teníamos comida suficiente, pero no podía decir que no. No podía cerrar la puerta a 15 niñas que no tenían otro lugar a donde ir, así que las aceptamos. Pusimos colchones en el suelo, compartimos mantas, racionamos la comida aún más, y fui a la prefectura a pedir más carnés de racionamiento, más cupones para comida. Y el funcionario me miró con sospecha y me preguntó por qué de repente tenemos tantos niños nuevos, y yo repetí la historia de los refugiados de Alsacia y Lorena, de las familias desplazadas por la guerra, y él firmó los carnés, pero vi la duda en sus ojos. Vi que sospechaba algo, y esa noche no pude dormir pensando que al día siguiente vendrían a investigar, que al día siguiente nos arrestarían, pero no vinieron, no ese día ni el siguiente. Pero el miedo quedó, el miedo de que ese funcionario hubiera informado a alguien, de que en algún lugar hubiera un archivo con nuestro nombre marcado como sospechoso. Una de las niñas que llegó en ese grupo se llamaba como la hermana pequeña de Helen, se llamaba Ida, tenía 8 años como la otra Ida,
y cuando Helene la vio por primera vez en el comedor, cuando escuchó a alguien llamarla por ese nombre, se quedó paralizada, completamente inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Y esa noche vino a mi habitación y me contó lo que había pasado, el día que los alemanes vinieron a su casa. Me contó cómo su madre les gritó que corrieran, que se escondieran en el bosque. Me contó cómo ella tomó la mano de su hermana pequeña Ida e intentó arrastrarla hacia los árboles. Pero Ida se resistió, Ida se soltó, Ida volvió corriendo hacia su madre y Helene tuvo que tomar la decisión más terrible que cualquiera pueda imaginar. Tuvo que elegir entre quedarse con su hermana y su madre y morir con ellas, o correr sola y tener una posibilidad de vivir, y eligió correr, eligió vivir, y nunca se había perdonado por eso. Nunca había dejado de pensar que si hubiera agarrado a Ida con más fuerza, si no la hubiera dejado soltarse, si hubiera sido más rápida, su hermana estaría viva, estaría aquí en el convento con ella. Le dije a Helene que no fue su culpa, que hizo lo único que podía hacer, que su madre quería que corriera, que su madre habría querido que sobreviviera. Pero Helene no me creía. Helene vivía con esa culpa todos los días. Y yo no sabía cómo ayudarla porque, ¿qué puedes decirle a una niña de 12 años que ha perdido a toda su familia? ¿Qué palabras de consuelo existen para eso? Después supe que la pequeña Ida y su madre habían sido deportadas a Auschwitz y asesinadas allí. Pero nunca se lo dije a Helene directamente. Nunca puse en palabras lo que las dos ya sabíamos. Simplemente dejé que el silencio hiciera su trabajo, que la verdad no dicha flotara entre nosotras como un fantasma. El convento tenía muros altos de piedra que nos separaban del pueblo, que nos daban una sensación de protección, pero yo sabía que esos muros no eran suficientes, que el peligro no solo venía de fuera, sino también de dentro, que podíamos ser delatados por un vecino que miraba demasiado, por un comerciante que hacía demasiadas preguntas, por un niño que decía algo incorrecto en el pueblo. Una vez una de las hermanas llevó algunas niñas al pueblo para comprar pan, y un hombre se acercó a una de las niñas judías y le preguntó de dónde eres, y la niña dudó por un segundo, solo un segundo, pero ese segundo fue suficiente para que yo supiera que si la hermana no hubiera estado allí para responder por ella, si la niña hubiera tenido que responder sola, podría haber cometido un error, podría haber dicho algo que la delatara. Después de ese incidente, prohibí las salidas. Los niños judíos no podían salir del convento bajo ninguna circunstancia. Solo podían ir al patio interior donde nadie de fuera pudiera verlos. Algunos protestaron, querían ver el pueblo, querían sentirse normales aunque fuera por un momento. Pero yo no podía permitirlo. No podía arriesgar que alguien hiciera la pregunta equivocada y obtuviera la respuesta equivocada. Helene entendió por qué tenían que quedarse dentro. Ella me dijo, es mejor estar encerrados que muertos. Y tenía razón, tenía toda la razón. Pero aún así me dolía tener que mantenerlos encerrados. Me dolía ver cómo miraban por las ventanas viendo a las otras niñas jugar fuera, cómo anhelaban la libertad que no podían tener, cómo se estaban perdiendo su infancia porque tenían que esconderse para sobrevivir. Y me preguntaba si cuando todo esto terminara, si cuando la guerra acabara y pudieran salir, si podrían volver a ser niños normales o si el trauma de estos años los marcaría para siempre. Me preguntaba si alguna vez podrían confiar de nuevo, si alguna vez podrían sentirse seguros de nuevo, si alguna vez podrían vivir sin miedo. En marzo todo cambió. En marzo recibí un aviso de un informante de la Resistencia, un hombre que vino de noche cuando el pueblo estaba dormido y me dijo con voz urgente, «Hay rumores, dicen que el convento esconde judíos, los alemanes lo saben, van a venir a investigar». Y sentí como todo mi cuerpo se helaba, sentí como el miedo que había estado conteniendo durante meses finalmente se materializaba en una amenaza real y concreta. Le pregunté, ¿cuándo van a venir? Y él dijo, no lo sé, pronto, tal vez mañana, tal vez la próxima semana, pero van a venir. Y después de que se fue, después de que desapareció en la oscuridad, me quedé de pie en la puerta del convento, tratando de pensar, tratando de hacer un plan, tratando de
decidir qué hacer con 83 niños que de repente estaban en peligro inmediato de ser descubiertos. Reuní a las 4 personas que sabían la verdad: Marguerite Rock, la directora de la escuela, el capellán y las 2 hermanas que estaban al tanto de todo, y les dije: tenemos que esconder a los niños, tenemos que sacarlos del convento o esconderlos tan bien que aunque los alemanes registren cada habitación no los encuentren. Y Marguerite preguntó dónde podemos esconderlos, y el capellán dijo: en la capilla. Hay un espacio bajo el suelo de la capilla. Yo lo construí hace años para guardar herramientas. Es pequeño, pero podemos meter a algunos niños ahí. Y yo le pregunté cuántos caben, y él dijo: 7 u 8, si se aprietan. Y yo pensé en 83 niños y en cómo íbamos a esconder a los otros 75. Y Marguerite sugirió que distribuyéramos a los demás en casas de familias del pueblo, solo temporalmente, solo hasta que pase el peligro. Y yo sabía que era arriesgado, que cada familia que aceptara a un niño estaría poniendo su vida en peligro, pero no teníamos otra opción. Esa misma noche empezamos a mover a los niños. Llevamos a 7 de ellos a la capilla. Annie era una de ellos porque era mayor y más fuerte, y pensé que podría aguantar mejor el encierro. El capellán nos mostró cómo levantaba los pesados bancos de madera del frente de la capilla, cómo abría una trampilla que estaba perfectamente disimulada en el suelo de piedra, y debajo había un espacio oscuro y estrecho, 2,5 metros de largo, menos de 1,5 metros de alto, con un tubo delgado de ventilación que salía a un lado y daba al patio exterior. Y yo miré ese espacio y pensé en cómo 7 niños iban a tener que vivir ahí durante días, cómo no iban a poder ponerse de pie, cómo no iban a poder estirarse completamente, cómo iban a tener que estar en silencio absoluto. Y sentí cómo se me revolvía el estómago, pero no había otra opción, así que les dije a los niños: bajen, escóndanse aquí, no hagan ningún ruido, no salgan hasta que yo les diga. Y ellos bajaron uno por uno, desapareciendo en esa oscuridad, confiando en mí, confiando en que sabía lo que estaba haciendo, confiando en que los sacaría con vida. Annie fue la última en bajar. Se detuvo en el borde de la trampilla y me miró con esos ojos que habían visto demasiado. Y le dije: vas a estar bien, aguanta, solo serán unos días. Y ella asintió, pero vi el miedo en su expresión. Vi cómo sus manos temblaban mientras se agarraba al borde de la abertura. Y luego desapareció en la oscuridad. Y el capellán cerró la trampilla y volvió a colocar los bancos encima. Y desde fuera no se veía absolutamente nada. La trampilla estaba perfectamente escondida. Nadie que no supiera que estaba ahí la encontraría. Pero yo sabía que estaba ahí. Sabía que debajo de esos bancos había 7 niños respirando en la oscuridad, esperando, confiando, y la responsabilidad de mantenerlos con vida pesaba sobre mí como una losa de piedra. Los otros niños los distribuimos esa misma noche, entre familias del pueblo que confiábamos que nos ayudarían. Llevamos a Hélène a casa de unos amigos que tenían una granja en las afueras. Les dijimos: es solo temporal, solo hasta que pase el peligro. Si alguien pregunta, digan que es su sobrina que vino de visita. Y ellos aceptaron, aunque vi el miedo en sus ojos. Vi que sabían el riesgo que estaban corriendo. Vi que sabían que si los alemanes descubrían que estaban escondiendo a una niña judía, los matarían a todos. Pero aún así dijeron sí, aún así abrieron su puerta. Y yo les quedé eternamente agradecida por eso. Llevamos a otros niños, a otras familias, a un panadero, a un granjero, a un maestro jubilado, todos ellos corriendo un riesgo enorme, todos ellos eligiendo ayudar a pesar del peligro. Y para la mañana siguiente, el convento estaba casi vacío. Solo quedaban las alumnas católicas normales, las que realmente eran de familias católicas, las que no corrían peligro si los alemanes venían. Pasó un día y no vino nadie. Pasó un segundo día y seguía sin pasar nada. Un tercer día, un cuarto, un quinto. Y cada noche yo iba a la capilla después de que todos se hubieran dormido y me arrodillaba cerca de los bancos donde estaban escondidos los 7 niños y susurraba: aguanten un poco más, pronto podrán salir. Y a veces escuchaba una tos suave desde abajo, un movimiento,
una respiración pesada, y sabía que estaban sufriendo, que estaban al límite de lo que podían soportar, que el espacio era demasiado pequeño, que el aire era insuficiente, que estaban aterrorizados, pero no podía sacarlos todavía porque no sabía si el peligro había pasado. No sabía si los alemanes habían decidido no venir o si simplemente estaban retrasando la inspección, así que los mantuve ahí, día tras día, y cada día que pasaba me sentía más culpable, más responsable por su sufrimiento. Al quinto día el capellán vino a buscarme temprano en la mañana y me dijo: «Annie, no aguanta más, está al borde del colapso, tenemos que sacarla». Y bajamos a la capilla y levantamos los bancos y abrimos la trampilla, y Annie salió temblando, con la ropa empapada de sudor, con el pelo pegado a la cara, con los ojos desorbitados, y dijo: «No puedo respirar ahí dentro, no puedo más, por favor no me hagan volver». Y le di agua y comida y la abracé mientras temblaba, y le dije: «Aguanta solo un día más, solo uno». Y ella dijo: «No puedo». Pero ambas sabíamos que no tenía opción, que tenía que poder, porque si salía ahora y los alemanes venían mañana, moriría. Así que volvió a bajar, volvió a ese agujero oscuro, volvió a esperar, y yo cerré la trampilla sintiendo que le estaba haciendo algo terrible, sintiendo que la estaba torturando, pero sin saber qué otra cosa hacer. Al sexto día el informante volvió. Llegó de noche igual que la primera vez y me dijo falsa alarma: «Los alemanes fueron a otro convento en Cahors. No van a venir aquí, al menos no ahora», y sentí una mezcla de alivio tan intensa que casi me desmayo. Pero también sentí rabia de haber puesto a esos niños a través de 6 días de infierno por una amenaza que resultó ser falsa, rabia de haber hecho sufrir a Annie y a los otros 6 niños en ese agujero por nada. Pero al mismo tiempo sabía que no podía haber arriesgado, que si hubiera ignorado el aviso y los alemanes hubieran venido, todos habríamos muerto. Así que tragué mi rabia y fui a la capilla y saqué a los niños del escondite. Annie salió última. La ayudamos a subir porque sus piernas apenas podían sostenerla después de 6 días sin poder ponerse de pie. Y cuando salió a la luz de la capilla, vi que estaba diferente. Vi que algo en ella se había roto durante esos 6 días en la oscuridad. Y tenía razón. Annie nunca volvió a ser la misma después de eso. Desde esa noche empezó a dormir con una vela encendida al lado de su cama. No podía soportar la oscuridad completa. Le daba ataques de pánico, se despertaba gritando, y me sentí responsable por eso. Sentí que yo le había hecho eso, que yo la había roto al meterla en ese agujero. Pero ¿qué otra opción tenía? ¿Dejarla afuera y arriesgar que la mataran? No, no había otra opción, pero eso no hacía que me sintiera menos culpable. Trajimos de vuelta a todos los niños de las casas del pueblo, les agradecimos a las familias que los habían escondido, sabiendo que probablemente tendríamos que pedirles lo mismo otra vez en el futuro, y la vida en el convento volvió a la normalidad, o al menos a lo que pasaba por normalidad en esos días. Los niños volvieron a sus clases, volvieron a jugar en el patio, volvieron a fingir que eran católicos, pero todos sabíamos que podía pasar otra vez, que en cualquier momento podíamos recibir otro aviso, que en cualquier momento los alemanes podían decidir venir, y ese conocimiento nos perseguía como una sombra, hacía que cada día fuera tenso, hacía que cada ruido fuera sospechoso, hacía que viviéramos en un estado constante de alerta. Yo tampoco dormía bien. Cada noche me despertaba varias veces, pensando que escuchaba algo, pensando que venían, y me levantaba y caminaba por los pasillos del convento verificando que todo estuviera en orden, verificando que todos los niños estuvieran en sus camas, verificando que no hubiera ninguna señal de peligro, y luego volvía a mi celda, pero no podía volver a dormirme. Me quedaba despierta repasando mentalmente todos los detalles, todos los nombres falsos, todos los documentos falsificados, todos los escondites de las joyas, preguntándome si había olvidado algo, si había cometido algún error que podía delatarnos, si había confiado en la persona equivocada, y esta ansiedad constante me estaba consumiendo, me estaba agotando, pero no podía parar, no podía relajarme,
porque la vida de 83 niños dependía de que yo no bajara la guardia ni por un segundo. Los alemanes seguían controlando todo en Kapdenac, seguían pasando camiones militares por las calles, seguían haciendo patrullas, seguían dejando recordatorios de su poder y su crueldad. Y una tarde 2 soldados alemanes tocaron a la puerta del convento pidiendo agua, y yo abrí la puerta y les di agua con manos que temblaban ligeramente. Y mientras bebían miraban alrededor, observando el edificio, y uno de ellos me preguntó, ¿cuántas monjas viven aquí? Y yo respondí, 15, y él preguntó, ¿cuántos niños? Y yo respondí 50, mintiendo descaradamente, porque en realidad teníamos 83. Y él preguntó, ¿todos son de la región? Y yo dije la mayoría, algunos son refugiados de Alsacia. Y él me miró directamente a los ojos como si estuviera tratando de ver si mentía. Y yo sostuve su mirada aunque por dentro estaba aterrada, y después de lo que pareció una eternidad, él asintió y se fue. Y yo cerré la puerta y me apoyé contra ella temblando, pensando en lo cerca que habíamos estado, pensando en que ese soldado podría haber pedido ver a los niños, podría haber pedido revisar nuestros documentos, podría haber decidido hacer una inspección completa, y entonces todo se habría acabado. Los niños crecían a pesar de todo. Celebrábamos cumpleaños con lo poco que teníamos, un trozo extra de pan, una canción, nada más. Pero lo celebrábamos porque significaba que habían sobrevivido otro año, que seguían vivos contra todas las probabilidades. Annie cumplió 17, Hélène cumplió 13, Albert cumplió 9, y cada cumpleaños era agridulce porque sabíamos que sus padres no estaban ahí para celebrar con ellos, que probablemente nunca volverían a celebrar un cumpleaños con sus padres. Una vez una niña pequeña me preguntó, ¿cuándo voy a volver a ver a mis padres? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Y yo no supe qué. Decir porque sus padres estaban muertos aunque ella no lo sabía. Habían sido deportados meses atrás y habían muerto en un campo de concentración. Pero, ¿cómo le dices eso a una niña de 6 años? ¿Cómo le quitas esa esperanza que es lo único que la mantiene funcionando? Así que le dije pronto, ¿vas a verlos pronto? Y fue una de las mentiras más difíciles que tuve que decir, porque sabía que cuando la guerra terminara y ella descubriera la verdad, recordaría que yo le había mentido, que le había dado falsas esperanzas. En agosto finalmente llegaron las noticias que habíamos estado esperando durante meses. El sur de Francia había sido liberado, las tropas aliadas habían llegado, los alemanes se estaban retirando, y había una sensación de alivio y celebración en el aire. Pero yo era cautelosa, sabía que todavía había peligro, que todavía había bolsas de resistencia nazi, que todavía había colaboracionistas que podían delatarnos, que todavía había la milicia fascista francesa que era tan brutal como los alemanes. Así que no bajé la guardia inmediatamente. Mantuve a los niños en el convento, mantuve las precauciones y esperé hasta que un soldado francés llegó y me dijo, ya es seguro, los alemanes se han ido, pueden salir. Abrí las puertas del convento por completo por primera vez en meses. Dejé que los niños salieran al patio exterior, que respiraran el aire libre, que miraran el cielo sin miedo, y algunos lloraron, otros rieron, otros simplemente se quedaron de pie en silencio, absorbiendo el momento, absorbiendo la realidad de que habían sobrevivido, de que estaban vivos, de que la pesadilla había terminado. Annie me abrazó y me dijo gracias. Simplemente eso, gracias. Y yo no supe qué responder porque, ¿qué dices cuando alguien te agradece por mantenerlo con vida? ¿Qué dices cuando sabes que solo hiciste lo que tenías que hacer? Así que no dije nada, solo devolví el abrazo. Los niños empezaron a irse uno por uno, algunos encontraron a sus familias. Albert encontró a su padre que increíblemente había sobrevivido a Auschwitz, y verlos reunirse fue uno de los momentos más hermosos y más dolorosos que viví. Hermoso porque el amor entre ellos era tan evidente, tan puro, doloroso, porque sabía que la mayoría de los otros niños no tendrían esa reunión. La mayoría de los otros niños nunca volverían a ver a sus padres. Annie y Hélène descubrieron oficialmente lo que ya sospechaban,
que sus padres habían muerto en Auschwitz, que su hermana pequeña Ida también había muerto. Y cuando se lo confirmaron, Hélène vino a mi habitación y me preguntó, ¿qué hago ahora? ¿Ahora que no tengo familia? ¿Ahora que estoy sola? ¿Qué hago? Y yo le dije, vives, simplemente vives. Pero sabía que era una respuesta inadecuada, sabía que no era suficiente. ¿Pero qué más podía decir? Después de la guerra escribí una carta describiendo todo lo que había pasado. Escribí sobre los 83 niños, sobre las familias que nos ayudaron, sobre las mentiras que tuvimos que decir, sobre el miedo constante, sobre los 6 días que los niños pasaron escondidos bajo la capilla. Escribí todo para que quedara registro, para que si alguien alguna vez preguntaba ¿qué pasó aquí durante la guerra?, hubiera una respuesta. Guardé esa carta junto con la carta original del arzobispo Saliège, junto con mi cuaderno secreto, con todos los nombres reales y falsos, porque sentía que era importante preservar la verdad, preservar la memoria, no dejar que se olvidara lo que había pasado. En 1980, más de 30 años después del final de la guerra, me nombraron justa entre las naciones, un reconocimiento de Yad Vashem en Jerusalén para personas no judías que arriesgaron sus vidas para salvar judíos durante el Holocausto. Y fui a la ceremonia aunque no quería ir, aunque sentía que no merecía ese reconocimiento, porque yo no me sentía como una heroína, me sentía como alguien que había hecho lo único que podía hacer. Pero fui porque Annie y Hélène estaban allí, porque querían que fuera, porque para ellas era importante. Y cuando me dieron la medalla y plantaron un árbol en mi honor, ellas me abrazaron y me dijeron gracias otra vez. Y otra vez no supe qué decir, porque ¿cómo explicas que no fue heroísmo, sino simplemente humanidad? ¿Cómo explicas que si hubiera dicho que no, si hubiera cerrado la puerta a esos niños, no habría podido vivir conmigo misma? Ahora tengo 94 años y todavía vivo cerca del convento, en la casa madre de la orden. Ya no puedo caminar mucho, ya no puedo hacer las cosas que solía hacer, pero mi mente está clara, mi memoria está intacta y recuerdo todo, cada cara, cada nombre, cada momento de miedo, cada decisión difícil. Recuerdo a Annie saliendo de la trampilla, temblando después de 6 días en la oscuridad. Recuerdo a Hélène llorando por su hermana pequeña. Recuerdo a Albert diciendo que el convento era como un fuerte. Recuerdo las joyas que las familias dejaban con nosotros, las cartas que guardé, las mentiras que dije. Todo está grabado en mi memoria con una claridad perfecta. Y a veces me pregunto si eso es una bendición o una maldición, si sería mejor olvidar, pero no puedo olvidar, no quiero olvidar, porque si yo olvido, ¿quién recordará? La gente me pregunta si fue difícil, si tuve miedo, si me arrepiento de algo. Y la verdad es sí, fue terriblemente difícil. Tuve miedo cada segundo de cada día durante 2 años. Y no me arrepiento de nada. Haría exactamente lo mismo si tuviera que hacerlo otra vez. Pero eso no significa que fue fácil. Eso no significa que no hubo un costo, porque sí lo hubo. Hubo un costo en mi salud mental, en mi capacidad de confiar, en mi capacidad de dormir tranquila, pero fue un costo que estaba dispuesta a pagar, porque la alternativa era inaceptable. La alternativa era dejar morir a 83 niños, y eso es algo que nunca habría podido vivir. Annie todavía duerme con la luz encendida. Me lo dijo la última vez que vino a visitarme. Me dijo que nunca pudo volver a estar en la oscuridad completa después de esos 6 días bajo la capilla, que la oscuridad le trae ataques de pánico, que tiene pesadillas, y me sentí responsable por eso. Le pedí perdón, y ella me dijo, no tiene por qué pedir perdón. Usted me salvó la vida. Un poco de insomnio es un precio pequeño por estar viva. Y tenía razón, pero aún así, me duele saber que las decisiones que tomé para mantenerla viva también la marcaron de formas que nunca podrán sanar completamente. En el patio del convento hay un cedro que plantaron en 1992 en memoria de los 83 niños judíos que salvamos. Hay una placa que dice, este cedro fue plantado en memoria de la salvación de 83 niños judíos, de diciembre de 1942 a julio de 1944 por Denis Bergon, a petición de Monseñor Jules Gerard Saliège,
arzobispo de Toulouse, y el árbol está plantado cerca del lugar donde yo enterré las joyas de las familias. Las joyas que después de la guerra devolví todas intactas, y a veces cuando voy al convento me siento cerca de ese cedro y miro sus ramas y pienso en cómo ha crecido en estos años, en cómo sus raíces se hunden profundamente en la tierra donde estaban escondidas las joyas, en cómo sus hojas susurran con el viento, y me parece que ese árbol es un símbolo perfecto de lo que hicimos, algo vivo que creció de algo que estaba enterrado, algo hermoso que surgió del horror. 83 niños, esa es la cifra oficial, 83 niños que salvamos entre diciembre de 1942 y julio de 1944. Pero esa cifra no cuenta toda la historia, no cuenta los niños que no llegaron a nosotros, que fueron capturados antes de poder llegar al convento, no cuenta las familias completas que fueron deportadas, no cuenta los padres que murieron, no cuenta todo el dolor y el sufrimiento que no pudimos prevenir. Solo cuenta las vidas que pudimos salvar. Y a veces me pregunto si fue suficiente, si 83 es un número suficientemente grande para compensar por todos los que no pudimos salvar. Y la respuesta es no, nunca es suficiente, pero también es todo lo que pudimos hacer. Y eso tiene que ser suficiente porque es lo único que tenemos. La verdad que nadie quiere escuchar es que salvar vidas no es heroico, es sucio y feo y aterrador, es vivir con miedo constante, es mentir todos los días, es tomar decisiones imposibles sabiendo que si te equivocas la gente muere, es vivir con la culpa de los que no pudiste salvar, es cargar con secretos que pesan más que piedras, es no poder dormir, es despertar con el corazón acelerado, es mirar por encima del hombro constantemente, es no confiar en nadie completamente, es vivir una doble vida donde cada palabra que dices puede ser una mentira y cada persona que conoces puede ser un espía, y si tienes suerte, si eres muy cuidadoso y muy inteligente y tienes mucha suerte, funciona y la gente sobrevive, y años después te dicen que eres una heroína, pero tú sabes que no lo eres, sabes que simplemente hiciste lo que tenías que hacer porque no hacer nada habría sido peor. Ahora es febrero de 2006. Estoy en Toulouse, en la Casa de la Orden, y sé que me queda poco tiempo. Lo siento en mi cuerpo, lo siento en la forma en que cada día es más difícil, en la forma en que cada respiración requiere más esfuerzo. Y está bien, he vivido una vida larga, he visto cosas que nunca imaginé que vería, he hecho cosas que nunca imaginé que haría, y si tuviera que hacerlo todo otra vez, haría exactamente lo mismo. 83 niños, 83 vidas que dependieron de mí durante 2 años, 83 personas que ahora están vivas y tienen hijos y nietos porque un día decidí que mentir estaba bien si significaba salvar vidas. Y esa es mi historia, no la historia de una heroína, sino la historia de una mujer que se enfrentó a una situación imposible y tomó las decisiones que pudo tomar. Y si eso me convierte en justa entre las naciones, si eso me convierte en alguien digna de ser recordada, entonces está bien. Pero lo que realmente importa no soy yo. Lo que importa son ellos, los 83, que crecieron y vivieron y amaron y tuvieron familias. Eso es lo que importa. Eso es lo único que realmente importa.